Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por mis antecesores no habría sido el mismo si no hubiesen ejercido, como lo hicieron, la magistratura de opinión que inviste al Ombudsman. Y es que esta institución no puede entenderse sin tal atribución. No es ni puede ser vista como un tribunal y, por tanto, no puede estar sujeta a las reglas a las que lo están los jueces. Tampoco es una autoridad, ni forma parte del gobierno. Además, es autónomo, lo que significa que no está ni debe estar subordinado sino a su mandato, definido en síntesis en el significado de su nombre, defensor del pueblo. Como tal, ejerce su vocación desde el propio Estado, pero de cara a la ciudadanía, definitivamente del lado de las y los ciudadanos, especialmente cuando ellas y ellos son víctimas por acción o por omisión del abuso de poder. En ese contexto, la magistratura de opinión funciona como una caja de resonancia que amplifica la voz del Ombudsman y la hace llegar a la opinión pública para impulsar agendas, para desatar debates, para concitar respaldo y, desde luego, también para informar. En todo caso, implica una importante función de alerta que hace del conocimiento público aquellas acciones que pueden ser constitutivas de violaciones a los derechos humanos, de modo que se eviten, se corrijan o, en el peor de los casos, se expliquen. Pero además, posee una imprescindible función de denuncia, especialmente frente a violaciones consumadas, y es que la importancia de la denuncia pública radica no solo en la exhibición de quien, habiendo violado un derecho, no acepta o incumple una recomendación, sino en el valor reparatorio que esta denuncia tiene para las propias víctimas. En parte, ello explica por qué las recomendaciones no son vinculantes, como decía Elisa, porque su fuerza radica en la posibilidad de hacer públicas sus motivaciones y sus argumentos, colocar a las autoridades en la posición de reconocer sus errores, de investigar y, en su caso, de sancionar a los responsables, de resarcir a las víctimas y de hacer lo necesario para que las violaciones no se repitan. La autoridad moral y la magistratura de opinión del Ombudsman se conjugan así en una sinergia que potencia su capacidad de defensa y que es útil también a sus funciones de promoción de los derechos humanos. Pero todo ello sería poco sin la posibilidad de acceder a los medios. Por ello, este 19 aniversario lo dedicamos a la comunicación por los derechos humanos. A agradecer y felicitar también a los y las compañeras que han conformado nuestra fuente, la prensa escrita, de radio, televisión e internet, que se ha ocupado de nuestros asuntos. No tengo duda ninguna de que sus reportajes, sus notas, sus editoriales, sus comentarios han tenido y tienen efectos en el reposicionamiento que hoy los derechos humanos tienen en la relación entre gobierno y sociedad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realiza una labor permanente en materia de difusión de los derechos fundamentales. Su presencia en los medios también es permanente. Sin embargo, también es necesario reconocer que la construcción de una cultura de los derechos humanos requiere de iniciativas de muchos otros sectores. Los derechos humanos son la razón de ser de nuestro Estado. No siempre es fácil generar condiciones para su efectivo cumplimiento, pero insisto, esa es la razón de ser del Estado y la responsabilidad más importante de todo servidor público. Cuando no cumplen los servidores públicos con esa función, no es posible aceptar silencios o evasivas. En todo caso, discutamos, pero no ignoremos. No se puede tapar el sol con un dedo. Hoy tenemos una gran comisión de derechos humanos en el Distrito Federal. Hemos tenido 3 grandes ombudsmans y hemos tenido además una institución con personal muy comprometido de primer nivel, que lucha, que combate, que dialoga, que persuade. Y de eso me parece que tenemos que estar muy orgullosos. Los periodistas hoy, para los periodistas, las comisiones, la Comisión de Derechos Humanos se convierte en un espacio fundamental en sus actividades profesionales. Son 2 los caminos. Uno tiene que ver con informarse de lo que ahí pasa, pero hoy en día también tenemos que entender que el periodismo si no tiene a los derechos humanos como uno de sus centros, como uno de sus ejes, el periodismo adquiere una dimensión diferente. El ejercicio del periodismo en México se ha convertido en un problema de seguridad nacional. ¿Cómo se ejerce? ¿De qué manera lo hacemos? No es lo mismo ejercer el periodismo en la Ciudad de México que en muchos estados y pequeñas ciudades del país. Es una ventaja para los que ejercemos el periodismo saber que hoy en este país hay una comisión que funciona, una comisión que nos ayuda y una comisión con la que contamos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estamos celebrando 19 años de una institución de Estado, y así la definiría yo, a esta comisión
del Distrito Federal. No es fácil tener instituciones de Estado en un país donde las simulaciones son constantes y permanentes. Sin duda, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene retos, debilidades y problemas. Pero creo, y así lo celebramos este día, hay demasiadas victorias que debemos de reconocer nosotros los capitalinos y los que trabajamos con esta comisión. La comisión creo que vale la pena celebrarla porque es una institución de Estado incómoda. Pero está bien, esa es su naturaleza, ser incómoda ante los abusos del poder. Es una institución que necesita, y así lo ha hecho, ser progresista en la interpretación de la ley y garantista de esta. Me parece que los enemigos que tiene la Comisión de Derechos Humanos, inclusive en ellos, hay un reconocimiento al respeto y al trabajo que hace esta comisión. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un contrapeso ante las instituciones, dando voz a los ciudadanos que vivimos en ella. Debemos proyectar tanto medios de comunicación como la Comisión, en este caso, de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y es que en este esquema, ante esta reflexión, quiero hacer referencia también a los modelos que se han proyectado en algunos ejercicios académicos, y retomando a Habermas, también por ahí Norberto Bobbio lo hace. Imagino un esquema de 3 esferas, en donde por un lado está la esfera del poder, la esfera de la política, por otro lado la esfera económica, la esfera de los empresarios, y por el otro lado la esfera social, la esfera cultural, en donde en automático visualizo a la sociedad civil, a organizaciones e instituciones como Artículo 19, como la Comisión, y por supuesto los medios de comunicación. Tristemente, en nuestro país la defensa de derechos humanos a veces se pone en riesgo la vida misma, de igual manera el ejercicio periodístico, y esto nos está hablando de la reflexión inicial que realizaba hace un momento, de lo difícil que puede ser el ejercer las libertades, el ejercer la profesión y la defensa desde distintos ámbitos en un ambiente como el que se vive hoy en día en nuestro país. Por ello felicito a la comisión, felicito a los presidentes que han estado al frente de las distintas acciones, y felicito a los capitalinos por tener esta institución, esta Comisión de Derechos Humanos, que creo ha ido avanzando y se ha ido distinguiendo, entre otras también, de las acciones, recomendaciones. Festejemos la defensa de derechos humanos también en un nuevo contexto que impone incluso una nueva etapa y una nueva era de la Procuración de Justicia en nuestro país, y así lo ha decretado también la Suprema Corte de Justicia, ante las nuevas reformas que se han dado y que nos van a adentrar a un mundo que todavía no tenemos en cuenta la dimensión a la que podemos llegar ante la apertura de nuevos derechos y consideraciones que legalmente se tendrán que realizar, y de ello estarán muy atentos la comisión y, por supuesto, los medios de comunicación.